Gracias, Michelle. Hoy miércoles 8 de junio de debate nacional es muy especial para el Instituto de Derecho Procesal Penal, INSIP, para la Junta de Decanos de Colegio de Abogados del Perú y para el Instituto Zaffaroni, ya que vamos a presentar algunos contenidos del último libro de Francisco Celis Mendoza Ayma, llamado Proceso Penal, Apuntes Críticos, hecho con la editorial IDEMSA, tapa dura, de 464 páginas con 18 capítulos que comprenden diversos temas de los cuales vamos a presentar 3. Estos capítulos son desarrollados en forma muy solvente, clara y amigable. Y al comienzo de los mismos se efectúan citas, como por ejemplo la que comienza el capítulo 13 que dice: vivimos en un mundo donde el funeral importa más que el muerto, la boda más que el amor y el físico más que el intelecto. Vivimos en la cultura del envase que desprecia el contenido. Cita de Eduardo Galeani. Antes de comenzar el conversatorio, con el permiso de ustedes, quiero señalar algunas coincidencias de vida que he tenido con Celis Mendoza, como la siguiente. En las aulas de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, yo estaba como profesor y él como alumno. En el 6º Juzgado de Instrucción de la Corte Superior de Arequipa, trabajamos en diferentes épocas como jueces instructores. En el Colegio de Abogados de Arequipa, como difusores del nuevo Código Procesal Penal, desde un año antes de que entrara en vigencia en el Distrito Judicial de Arequipa. En la presentación que hice de su libro La necesidad de una imputación concreta en el Colegio de Abogados de Arequipa. En el grupo Zaffaroni, en las reflexiones matutinas diarias, él como maestro y yo como su seguidor. En el grupo Zaffaroni, hoy 7 de junio del 2022, otra coincidencia en la moderación del presente evento, de la presentación de su libro, Proceso Penal, Apuntes Críticos. Todas estas coincidencias siempre han significado, en palabras de Facundo Cabral, un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crecen los sueños. Vamos a tener como expositores a Celis Mendoza Ayma, autor del libro, juez superior de la Corte Superior Nacional, docente universitario; Renzo Cavani Brain, magíster en Derecho y docente universitario; y a Luis Fernando Iberico Castañeda, abogado director del Estudio Caro y Asociados, docente de la Academia de la Magistratura. Los ejes temáticos surgen del contenido del mismo libro, y ellos son presupuestos procesales y proceso penal, contenido en el capítulo 4 de autonomía del proceso penal. Luego tenemos la etapa intermedia, capítulo 3. Perdón, me estoy olvidando del segundo presupuesto y del tercer presupuesto, que es la etapa intermedia. La modalidad de exposición va a ser la siguiente. Comienza el doctor Celis Mendoza haciendo la exposición y luego van a intervenir los profesores Renzo Cavani y Luis Fernando Iberico por no más de 8 minutos cada uno. Luego de ello, así vamos a utilizar la misma metodología para los tres ejes temáticos. En primer lugar, vamos a ceder la palabra, pues, para el primer eje temático a Celis Mendoza Ayma. Por favor, Celis, si fueses tan amable en hacer uso de la palabra. Gracias, Celis. Muchas gracias, doctor. Primero, mis saludos a usted, doctor Oreste Segarra Ceballos, mi maestro, pero en realidad sin nada prescriptivo, sino descriptivo, como usted mismo lo ha señalado. Todas las coincidencias que usted ha señalado son realidades, y me siento muy gratificado de esas coincidencias, apreciado maestro. En segundo lugar, quiero saludar al doctor Renzo Cavani y al doctor Iberico Castañeda, juristas de talla.
juristas que prestigian el pensamiento jurídico a nivel internacional. En realidad es un privilegio tenerlos en esta tribuna. Estamos presentando el contenido que considero debe ser así, las presentaciones de los libros, el contenido, que básicamente, si tienen algún mérito, creo que son las aproximaciones como, con algunos hierros y tal vez los vacíos provocadores que puede tener los contenidos no todavía desarrollados completamente. Esa es la idea, ¿no? Quizás el mérito también sea, pues, asumir la práctica como criterio de corrección de las teorías. Ese es un punto, creo, muy importante, dado que es desde la necesidad concreta, los problemas prácticos que afrontamos, que de pronto los propios conceptos, categorías de la teoría general del proceso son reconceptualizados o son, adquieren pues otra interpretación de los conceptos, estoy diciendo claro. Bien, vamos a abordar el primer eje temático y en realidad es muy ambicioso tal vez para presentar este tema de la autonomía constitucional del proceso penal en estos breves 6 minutos que me quedan. Y es que en realidad es conocido por todos que la autonomía del proceso en su momento, con esa pretensión de cientificidad, asumió pues su semejante desarrollo desde la perspectiva de los presupuestos procesales con Oscar von Bülow. Pero lo que tenemos que asumir con claridad es que esos conceptos fueron desarrollados en un contexto de un Estado legislativo. Ese desarrollo conceptual, que duda cabe, fue desde las reglas de los códigos de procedimientos. Si bien es cierto, estos son las bases fundamentales, pero los límites eran las propias reglas, digo bien claro en esto, reglas. Sin embargo, desde una dimensión constitucional, definitivamente tenemos que reconceptualizar, considero, muchas de las categorías del proceso, ¿no? Y sin más, quiero expresar, por ejemplo, cómo si en el proceso civil se trabaja con los presupuestos procesales y definitivamente hacen girar los adjetivos de validez de los presupuestos procesales sobre la base del sustantivo que viene a ser la pretensión procesal. Lo mismo pasa en el proceso penal. Créame, tiene una enorme utilidad práctica porque es sobre la base de estos conceptos que se puede realizar un verdadero filtro de saneamiento en la etapa intermedia y cuando no adelantar ese despacho saneador durante la investigación preparatoria. Solamente con algunas ideas fundamentales. No sé si desde la teoría general del proceso a veces clasificatoriamente se hace una referencia a la capacidad procesal como la aptitud para realizar actos procesales válidos, pues es un concepto cierto que de pronto puede servir para afirmar la validez de la relación jurídica procesal en sede civil, pero como aptitud simplemente del sujeto procesal para que realice esos actos procesales al interior del proceso y que estos sean válidos. Pero miren cómo esto va a adquirir un dimensionamiento diferente desde la perspectiva del proceso penal y obviamente un dimensionamiento constitucional, porque desde la Convención Americana de los Derechos Humanos y la propia Constitución Política del Estado, pues se protege el derecho a la no autoincriminación, que es que la no autoincriminación está vinculado a situaciones de tensión o de coacción y hasta de tortura, que muchas veces quiebran la voluntad del sujeto procesal. En la práctica se ha visto muchas veces cómo se enerva esta capacidad procesal para apurar terminaciones anticipadas. Y definitivamente, si desde un enfoque procesal se apreciaría esto, sería claro que esas sentencias anticipadas serían inválidas porque son producto de un proceso inválido, dado de que el proceso formativo de voluntad del imputado ha sido afectado con esa suerte de coacción que incluso en algunos casos es institucional. Veamos el caso del proceso inmediato donde pues al apuro de este tobogán, que es una suerte de justicia rápida, lo que tenemos es que muchas veces antes de afrontar una prisión preventiva, no voy a emplear el término coacciona, pero se reduce el umbral de autodeterminación del imputado para que acepte las terminaciones anticipadas. Entonces, la capacidad procesal
en el proceso penal, no cabe duda, tiene una cobertura bastante fuerte. Habría una comprensión operativa de la capacidad procesal como tal. Seguramente muchos de los procesos, por el apuro de estadística, no serían, pues serían inválidos, dado que esas sentencias de mérito en realidad estarían viciadas. Bien, otro tema, pero muy importante con relación al otro presupuesto procesal, es el de la legitimidad procesal. Y este es un tema muy importante porque enfocado desde la pretensión penal, lo fundamental es solamente la imputación, no de una obligación, como plantearía el maestro Montero Aroca, afirmación de un derecho, no vamos a hablar, sino de la imputación de una obligación, de una imputación de un hecho. Imputación, por cierto, de un hecho punible. Y este es un tema nuclear, porque desde la perspectiva de hablar de una legitimación procesal pasiva, definitivamente la imputación de un hecho punible define el objeto del proceso. Y esto tiene base convencional, ¿no? El artículo 8.2, literal B, de la Convención Americana de los Derechos Humanos expresa referencia a la comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada. Acusación en sentido amplio, por cierto, como se ha desarrollado en los estándares de la Corte Interamericana. Pero esta imputación, esta comunicación detallada del hecho punible y de la atribución o imputación, no es una imputación suelta, sino que necesariamente está vinculada al principio de legalidad. Es decir, a diferencia de las pretensiones civiles, donde eventualmente se puede afirmar la prohibición del non-licet, en el sentido de que se puede recurrir a algunas pretensiones que, si bien es cierto, no tienen una regla, pero eventualmente daría lugar a que por salidas integrativas se resuelve ese conflicto. En el proceso penal no lo es, porque el artículo 2.24, literal D, expresamente señala: nadie será procesado ni condenado por un acto u omisión que al tiempo de cometerse no esté previamente calificado en la ley. Este es un problema fundamental, porque marca un primer punto de importancia pilar en el derecho procesal penal. Derecho penal de acto, el derecho penal material y el derecho procesal penal. Derecho penal de acto, es decir, un hecho como tal que configure un pragma conflictivo sobre la base de un resultado producido. Estoy empleando los conceptos del maestro Zaffaroni. Pero esta exigencia, pues, de lex certa, lex previa y lex escrita es fundamental. Y es por eso que la exigencia de fundamentos fácticos para configurar cada una de las proposiciones fácticas es, pero muy importante. En consecuencia, la legitimidad procesal pasiva es nuclear en el proceso, en la pretensión procesal y que da lugar al objeto procesal. Rápidamente me apuro para luego tocar seguramente algunos otros temas, que es el tema del interés procesal. También en la perspectiva de la teoría general del proceso, como ese estado de necesidad urgente de un instrumento para resolver el conflicto, veamos cómo en el proceso penal sí se marca una tremenda diferencia, porque la única forma de aplicar las consecuencias materiales es a través de un proceso. Sea un proceso de determinación anticipada, sea un proceso de conformidad, pero solamente a través de un proceso. Y creo que esto es fundamental. Por eso la necesidad, ¿cierto?, de particularizar los presupuestos procesales, ¿cierto?, de cara a la configuración de una relación procesal, pero de que se desprenden, obviamente, de la pretensión procesal. Muchas gracias, doctor. Esto por la primera parte. Al contrario, Celis, muy agradecido por estos alcances que nos acabas de hacer. Continuando con este primer presupuesto procesal y proceso penal contenido en el capítulo 4 sobre autonomía del proceso penal, vamos a escuchar a Renzo Cavani. Renzo, por favor, si fueses tan amable. Gracias. Muchísimas gracias, doctor Orestes. Quisiera en primer lugar agradecer al Instituto de Ciencia Procesal Penal, a la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú y también, por supuesto, al doctor Celis Mendoza, quien, a sabiendas que mi ámbito de especialización no es el proceso penal, ha tenido la deferencia de invitarme. Quiero pensar de que más que por méritos académicos o lo que yo pueda decir en materia procesal penal, creo que eso se debe más a un gesto de amistad. Pero en todo caso, no puedo aquí, hablar de amistad, sino tengo que hablar un poco del libro que el doctor me ha
obsequiado y que lo tengo aquí. Me parece una contribución muy importante que alimenta, desde ya lo digo, muchas discusiones, y creo que es un instrumento muy valioso. Me parece desde ya, de lo que he revisado del libro, esta es, digamos, mi opinión general. Ahora, dado que el doctor Celis me ha encargado poder hablar de los ejes temáticos, yo comienzo hablando sobre el tema de los presupuestos procesales. De hecho, aquí, por ejemplo, me llama bastante la atención, y es algo que no solamente lo veo lo he podido ver en este libro, sino en muchas contribuciones del proceso penal, que hay una, digámoslo así, adopción genérica de lo que algunas teorías clásicas del proceso civil han dicho respecto a los presupuestos procesales, y esto tiene que ver fundamentalmente con la vinculación de estos presupuestos con la validez. A mí me parece un problemático esto ya en el derecho procesal civil, y también, creo yo, me parecería problemático en el proceso penal. Por ejemplo, el libro nos muestra que habrían diversos presupuestos procesales, como por ejemplo la pretensión penal presupuesta en forma, capacidad procesal, competencia, ¿no?, legitimación, proponibilidad objetiva e interés. Me parece de que todos están bastante bien explicados por el doctor Celis en Mendoza, pero yo, por ejemplo, no me animaría a colocar todo dentro de la categoría genérica de presupuestos procesales, ahora diré por qué, sino más bien yo diferenciaría más o menos en la línea de cómo ha sido explicado en el libro, digamos, algunos elementos formales y otros, diré así, no tan formales. Ahora diré por qué. Entre los así más formales, digamos, procesales, si se quiere ver de esta forma, tal vez se podría colocar la pretensión penal propuesta en forma, capacidad procesal, competencia, y al menos la legitimación activa tal como está planteada, que por cierto me parece un poco problemático también cómo está planteada, al menos teniendo en cuenta las discusiones que se ha tenido en ámbito procesal civil. En los aspectos no tan formales, diría yo, o digamos procesales, pero no tanto, yo pondría la proponibilidad objetiva y la legitimación pasiva. O sea, hago este quiebre entre una y otra, en gran medida porque, claro, es bastante conocida inclusive en materia procesal civil, y de hecho ampliamente, diría yo, compartida por la jurisprudencia, esta idea que creo le explica bastante bien Montero Aroca, que tiene que ver con el entendimiento de la legitimación activa como una afirmación, ¿no? Yo creo que Montero no tiene razón en la forma como es que le entiende la legitimación activa. Me parece de que la legitimación en realidad es una situación jurídica habilitante que puede provenir de la titularidad de la situación jurídica subjetiva que se está reclamando, o por un mandato legal. Entonces, si nosotros entendemos de esta manera, que de hecho las principales contribuciones de este entendimiento de la legitimación vienen de la doctrina brasileña, allá por inclusive obras de José Joaquín Común y Passos, por ejemplo, que tiene una crítica furiosa a la teoría de Lippmann, por ejemplo. Entonces la legitimación no es más un instituto sin más procesal, sino que realmente pasa a ser un instituto que tiene que ver con el mérito del proceso, con el fondo. Entonces vean que esto ya se viene discutiendo en procesos civiles hace 70 años. No es algo tan claro, por ejemplo, de que la legitimación sea una afirmación sin más. Y de hecho, entender que la legitimación es nada más que una afirmación, pues en realidad no contribuye mucho a solucionar problemas. Por ejemplo, no, al menos en civil, acá yo no puedo hablar mucho de procesal penal, no soluciona, digamos, no explica cómo es posible que en un momento dado el juez, para analizar la legitimación, sobre todo la activa, tenga que hurgar por hechos, por pruebas, y al final concluir de que ese demandante nunca debió haber demandado porque no es titular de la situación jurídica que reclama tener. Bueno, eso es casi, por no decir prácticamente ya una decisión de fondo, en mi opinión. ¿Okay? Entonces, esto que les comento es algo muy discutido en derecho procesal civil. Tal vez no tanto en el Perú. En el Perú se ha adoptado un poco pasivamente una teoría clásica. ¿Qué tanto esta discusión pueda servir para el procesal penal? Ya me parece, bueno, eso ya dependería de cómo lo vean los procesalistas penales, ¿no? Entonces, en ese sentido, tengo la impresión de que la legitimación pasiva, si lo entendemos de esta manera, ya no queda tanto como un presupuesto procesal desde una perspectiva de teoría del proceso, insisto.
En el caso, por ejemplo, de la proponibilidad objetiva, al menos tal como he podido entenderlo del libro, yo creo de que no equivale, o sea, el análisis que se hace para que se haría para la proponibilidad objetiva no es el mismo que se hace, por ejemplo, para la competencia o para la capacidad procesal. Tengo la impresión de que para poder concluir sobre si existe o no este elemento de proponibilidad objetiva, hay que entrar a analizar el mérito de la pretensión penal, a diferencia de la competencia, donde no hay que entrar a nada en realidad, simplemente es determinar si es que esto encaja en las reglas de competencia del Código Procesal Penal. Pero si nosotros, por ejemplo, vemos de que existen juicios sobre la competencia, capacidad procesal que no tienen que ver propiamente con la postulación o no ingresan profundamente en la postulación, y otros que tienen un grado de profundidad mayor, por supuesto, no equivale a una sentencia absolutoria ni nada por el estilo, pero sí hay un análisis en cuanto al propio mérito de la pretensión, entonces yo no me animaría a ponerlo en el mismo saco, ¿no? Eso es un poco desde una perspectiva más conceptual en realidad, o sea, más allá de lo que el código diga, en fin. En el caso, por ejemplo, del interés procesal, ¿no?, que el doctor Celis bien lo destacó, este tema me parece hasta más complejo inclusive que la legitimación. Por ejemplo, a mí me hace un poco de duda vincular el interés procesal con el nebis in idem, con la prescripción, sobre todo porque hace ya mucho tiempo, por lo menos desde la década de los 80, ¿no?, por lo menos, ¿no?, en Italia, a nivel procesal civil, en penal no sé nada, de verdad, pero en civil al menos, se discute mucho de que el interés sea identificado con necesidad. Esto es algo que viene de la doctrina alemana, y los italianos dicen, mira, teniendo en cuenta nuestro sistema, o algunos italianos, no todos, dicen, en realidad no tiene nada que ver con la necesidad. La propia Eugenia Ariano tiene un artículo hace 2 años que dice que el interés procesal no tiene nada que ver con la necesidad, pero analizando el ámbito civil. En penal no tengo muy claro cómo sería, pero en todo caso, ¿qué es lo que nos puede dar la teoría del proceso? Pues no sé qué tanto, si es que nosotros tenemos normas que en realidad son bastante diversas en nuestras legislaciones. Por tanto, yo no diría de que el interés procesal, necesidad, sea algo de la teoría del proceso. Yo creo que esto es algo más contingente, dependiendo de la legislación, ¿no? En todo caso, y luego ya se me fue el tiempo, pero solo concluyo con algo muy cortito. La relación que yo encuentro, al menos lo que he podido pensar al estudiar la nulidad procesal, la relación que yo encuentro entre la validez de la relación procesal y el juicio de procedencia, no veo una relación lógica, sino más bien una relación contingente. O sea, si es que, por ejemplo, nosotros asumimos de que la legitimación no es la afirmación, sino la situación jurídica habilitante, entonces, por ejemplo, yo ya no veo más un tema de validez aquí. Veo un análisis más o menos profundizado en el tema del mérito, si se quiere, no completo, pero una parte del mérito sí, pero que no necesariamente conduce a un problema de vicio procesal, ¿no? Más allá de que concluya con un sobreseimiento, que no es, hasta donde tengo entendido, y los procesalistas me podrán corregir, no es una declaración de invalidez, o sea, no se anula el proceso, ¿no? Simplemente se concluye sin pronunciamiento sobre el fondo, sin absolución, sin condena. Simplemente es un sobreseimiento, como una conclusión del proceso, por ejemplo, por abandono. No hay validez, no hay invalidez. Simplemente, bueno, se concluye y está. O sustracción de la materia, 321 del Código Procesal Civil, se concluye y no está. No hay manera de poder proceder al mérito. Entonces, esta conexión entre presupuestos procesales, que es problemático, validez procesal y juicio de procedencia, creo que hay algunos bemoles, algunos pequeños inconvenientes que se puede apreciar. En todo caso, por ejemplo, doctor Celis, yo no me comprometería con hablar con validez de la relación procesal, sino más bien con elementos que deben estar presentes para proceder, por ejemplo, a un juicio oral o en todo caso a que conduzca a una actitud de pronunciamiento sobre el mérito, entendiendo por este pronunciamiento sobre el mérito una sentencia de absolución o de condena. Entonces, de esa manera yo creo que estaría un poco mejor y no tanto vincularlo con el tema de la validez. Eso es todo. Perdóname por el exceso, doctor Orestes. Te agradecemos verdaderamente estos alcances, Renzo. Muy amable. Damos ahora la palabra a Luis Fernando Alberto Iberico para su exposición sobre este eje temático de presupuestos procesales y proceso penal. Luis Fernando, adelante, por favor. Muchísimas gracias, doctor Orestes. Bueno, en principio, expresar mi agradecimiento
al doctor Celis Mendoza Ayma por esta invitación que me ha cursado. Para mí es bastante honorífico poder compartir este espacio de debate, y qué mejor sobre una obra de una persona que no solamente es un gran juez, sino que es además un gran académico. De la misma manera, agradecer al INSIP por la organización de este evento y a la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú. Mi agradecimiento a todos ustedes. Y sin duda alguna, un placer compartir este evento con el doctor Cavani, a quien por fin he tenido el gusto de conocer. Algunos comentarios con relación a este primer tema de este eje temático que se ha seleccionado para poder compartir algunas apreciaciones sobre esta obra del proceso penal a puntos críticos. Me seduce la idea inicial del doctor, creo que lo conversábamos al inicio de este encuentro, es que para mí uno de los temas que más me ha impresionado luego de revisar el íntegro de la obra es esta aproximación al proceso penal que se hace desde la teoría general del proceso. Eso es un tema, en mi concepto, casi inédito en la literatura procesal penal en el país, ¿no? O sea, el tratar de imbricar los conceptos del proceso penal dentro de la teoría general del proceso siempre ha sido una tarea, yo diría, abandonada o no iniciada. Pero ese es uno de los grandes aportes que nos brinda el doctor Mendoza, que es justamente enfocar el proceso penal, pero desde la teoría general del proceso, y no entender el proceso penal como si fuese una isla que tiene sus propios mecanismos y que es totalmente ajeno a la teoría general del proceso, lo cual, como todos sabemos, no es cierto. Este primer punto que el doctor desarrolla, que es la autonomía constitucional del proceso penal, me parece muy interesante. Hace muchos años, ¿no?, ya bastantes años atrás, se acuñó un término que era el programa constitucional del derecho penal, es decir, la construcción del derecho penal a partir de los preceptos constitucionales. Y creo que esa idea el doctor lo plasma ahora en esta obra, cuando nos podríamos ya hablar de un programa constitucional del proceso penal, porque justamente en la génesis que él relata acerca del concepto de autonomía del proceso penal y llega a este concepto de que esta normatividad procesal penal se alimenta de los preceptos constitucionales, es una absoluta realidad. Yo tengo dos ejemplos al respecto. Si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, cuando se entra en vigencia el nuevo Código Procesal Penal, una de las grandes justificaciones para el ingreso de esta nueva normatividad era su necesidad de poder adecuarlo a la nueva Constitución y sobre todo a los tratados internacionales de protección de derechos humanos. Entendido que el Código de Procedimientos Penales del 40, de una u otra manera, no estaba adecuado a esta normatividad constitucional y supranacional. Y miren ustedes que incluso a partir de interpretaciones de la propia Constitución, aún en vigencia el Código de Procedimientos Penales, en aquel momento todavía en la mayor parte del país, el Tribunal Constitucional comenzó ya a emitir una serie de sentencias que van en la línea de lo que el doctor Celis nos explica, que es cómo se construye el proceso penal y su autonomía a partir de las normas constitucionales. Solamente para citar dos hitos, ¿no es cierto? El primero es esta sentencia, la 2005-2006, de habeas corpus, el Tribunal Constitucional, el caso Humber Sandoval, donde aún está haciendo referencia a un proceso penal sujeto al Código de Procedimientos Penales, pero reafirma claramente el Tribunal Constitucional a partir de la separación de poderes, no de poderes, la separación funcional que había introducido la Constitución respecto al Ministerio Público y el Poder Judicial, reafirma, incluso para el Código de Procedimientos, que el modelo procesal al cual se adscribía nuestro sistema de procedimientos era sin duda alguna al sistema acusatorio. Y miren la construcción que comenzaba a hacer el Tribunal Constitucional, no a partir de la norma, procedimental, sino a partir de la norma constitucional, y afirmaba y reafirmaba el modelo acusatorio. Pero no es el único paso. Si ustedes se dan cuenta, también sentencias también del mismo año, como es la 528-2006, habeas corpus también, el famoso caso Glazer-Katz, ahí el Tribunal Constitucional también, para un caso del Código de Procedimientos Penales, comienza a introducir un concepto
que expresamente no está reconocido en la Constitución, pero forma parte del debido proceso, que es el tema del plazo razonable. Entonces, nuevamente, reafirman lo que el doctor Celis nos viene a aportar a través de esta obra, que es la construcción de un programa constitucional del proceso penal, ¿no es cierto? Que no importa, fíjense ustedes, incluso la norma de rango legal a la cual en la cual esté vigente, pero es que hay un programa ya constitucional que te va marcando una pauta de aplicación, y qué duda cabe, como dice el doctor Celis, un proceso penal constitucionalizado no solamente implica esta invocación hacia la Constitución, sino sobre todo, y donde se debe medir, es en el tema de la práctica judicial. Porque qué duda cabe que el derecho nace cuando un juez aplica la norma a un caso concreto. Si no, recordemos este discurso que dio el doctor Fernando Trasení, la muerte del legislador, ¿no es cierto? Donde, ¿quién crea el derecho finalmente, no? Y crea el derecho el juez, y el juez cuando lo aplica. Ese es un primer tema que a mí me ha llamado la atención de la obra del doctor Mendoza. Un segundo tema que creo que es bien importante es cuando empieza a separar estos dos juicios, ¿no? O sea, empieza a separar porque además de eso lo va a desarrollar más adelante, y es muy importante, sobre todo en el tema de la etapa intermedia, cuando nos habla de estos dos temas o dos formas de discusión distintas dentro del proceso penal, que es el juicio de procedencia y el juicio de fundabilidad, que son dos cosas distintas, ¿no es cierto? Entonces, claro, lo que toca acá, y ahí viene un poco lo que he escuchado, la brillante exposición del doctor Cavani, el problema de, digamos, entrelazar o establecer una relación directa entre este juicio de procedencia y los presupuestos procesales. Una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando revisé el tema de los presupuestos procesales que desarrolla prolijamente el doctor Mendoza, era que inclusive, y esto sin duda alguna el doctor Cavani nos lo puede aclarar, es que se incorporan o digamos se unifican dentro del concepto de presupuesto procesal algunos conceptos que, digamos, quizás en la teoría clásica del proceso civil están vinculados más a condiciones de la acción y no tanto a presupuestos procesales como la legitimidad y el interés, ¿no? Y yo entendía que en los conceptos de condiciones de la acción estaban vinculados a posibilitar que el juez finalmente emita una decisión sobre el fondo, a diferencia de los presupuestos que estaban más bien vinculados al tema de la validez de la relación procesal. Más allá de que esto sea una discusión terminológica, una discusión de conceptos que pueden estar adecuados más bien a una posición clásica del tema, lo cierto y correcto es que el doctor hace primero una enumeración interesante y luego un desarrollo de estos presupuestos que él entiende que deben pasar por un primer filtro de discusión para poder establecer lo que ha cuestionado el doctor Cavani, que es el tema de la validez de una relación procesal. Y es que, claro, lo que acontece, y acá voy a tratar de saltarme por el tiempo, es que lo que acontece es que en el derecho procesal penal, la legitimidad está muy vinculada a una legitimidad legal, ¿no es cierto? O sea, no es que podamos establecer en estricto sentido una coincidencia, y estoy hablando de la legitimidad, una estricta coincidencia entre esta legitimidad procesal con la legitimidad sustantiva de este hecho fáctico que relacionó a dos partes con intereses contrapuestos, etcétera, etcétera, y eso tiene que tener una coincidencia luego en el proceso penal. Es que eso no se va a poder dar, porque el fiscal nunca ha participado en ninguna acción en la cual haya estado vinculado, salvo que haya él sido el agraviado directo. En consecuencia, su legitimidad nace de la ley, o sea, la ley es la que le da esa legitimidad. Y eso acontece incluso en una de las pretensiones civiles que se acumulan al proceso penal, como es la pretensión resarcitoria, porque a falta de actor civil o de agraviado que se quiera constituir como actor civil, el Ministerio Público tiene la titularidad persecutoria incluso de la reparación civil. Vuelvo a decir, a falta de actor civil, ingresado el actor civil, desaparece esta legitimidad, pero uno se pregunta, ¿y qué legitimidad tiene el fiscal de perseguir el pago de una reparación civil para una persona que tiene nombre y apellido? La legitimidad viene de la ley, ¿no es cierto? O sea, y eso es claro. En el otro lado de la legitimidad con relación al tema de la parte pasiva, que en este caso sería el inculpado, el procesado,
claro, ahí yo creo que es muy importante la percepción que desarrolla el doctor Celis cuando habla en estricto sentido y que seguramente lo vamos a desarrollar más adelante, de la necesidad de tener una imputación concreta para esta persona, ¿no es cierto? Y luego él desarrolla los conceptos que deben vincularse para tener y calificar una pretensión concreta. Pero sin duda alguna es sobre el cual recae la pretensión del Ministerio Público. Otros temas que creo que son importantes destacar, permítame un segundito, la verdad es que es tan rica en conceptos y en desarrollo la obra que me ha tocado poner con ustedes, que he tenido que tomar algunos apuntes para poder dar algunos aportes al tema. Cuando habla de la proponibilidad objetiva de la imputación, que es otro de los presupuestos que desarrolla el doctor Celis, y para no tocar el tema tan acertadamente lo ha tocado el doctor Cavani, quiero entrar por otro concepto, y es que él lo relaciona directamente hacia dos principios limitadores, que es el principio de legalidad y el principio de lesividad, y ese es un tema que creo que poderosamente nos debe llamar la atención. Y es que, claro, el problema de la imbricación hacia un principio de lesividad está muy vinculado a no sé si es una moda, pero de una u otra manera es la incorporación dentro del derecho penal de estos llamados delitos de peligro abstracto, ¿no? Que básicamente ya ni siquiera uno puede hablar del principio de lesividad, porque no hay lesión de ningún bien jurídico, no hay una puesta de peligro concreto a nivel de, por ejemplo, de una tentativa contra el bien jurídico, lo que hay es simplemente una desobediencia a la norma, por eso se llaman delitos formales. Entonces, eso en mi concepto, que debería estar reservado al derecho administrativo sancionador, de una u otra manera comienzan a invadir los fueros del derecho penal en una sed de adelantamiento de la barrera de protección. Pero bueno, no es el tema, pero creo que el doctor llama la atención sobre este asunto y creo que es muy importante tenerlo en consideración. Finalmente, y en esta misma línea, el doctor destaca, ¿no es cierto?, cuando habla de la legitimidad, regresando al tema de la legitimidad, el tema, y lo mencionábamos, de la atribución de responsabilidad, ¿no es cierto?, que debe recaer sobre una persona. Y es muy enfático el doctor en precisar, y creo que eso es un gran aporte, en que muchas veces el titular de la acción penal, que tiene su legitimidad por mandato de la ley, describe el facto, describe el hecho, ¿no? Pero se olvida muchas veces de fundamentar la atribución de responsabilidad que le está haciendo. Cuando me refiero a la atribución de responsabilidad que le hace a la persona concreta, es decir, el título de imputación. O sea, ¿por qué lo considera autor? ¿Por qué lo considera autor mediato? ¿Por qué lo considera un coautor? ¿Por qué le dice que es cómplice primario y por qué no es cómplice secundario? Nunca lo explican, simplemente le colocan la etiqueta, pero sin ninguna explicación. Y eso genera, y eso es un caso bastante común, creo yo, en los fueros judiciales, que muchas de las imputaciones del Ministerio Público, no digo todas, pero algunas, y yo creo que bastaría que haya una para que estemos en un problema, es que se atribuyen responsabilidades objetivas en función y en base a detentar simplemente un cargo o ejercer representación respecto de una persona jurídica dentro de cuyo seno se ha cometido un acto ilícito. Y entonces, muchas veces esto destaco en lo que ocurre, por ejemplo, en normas como el artículo 314A del Código Penal, donde autorizan el procesamiento de órganos de dirección de la persona jurídica cuando estamos vinculados a delitos ambientales, pero se olvida muchas veces que esta norma nos hace remisión, como también lo destaca el doctor Celis Mendoza, a los artículos 27 del Código Penal, es decir, el actuar por otro, por ejemplo, entre otros rubros, y nos olvidamos también, claro está, que el propio artículo 7º del título preliminar del Código Penal proscribe toda forma de responsabilidad objetiva. Y eso ha sido desarrollado por la Corte Suprema, me parece el último fallo, es esta sentencia de casación 455-2017 PASCO, del 19 de junio del 2018, donde establece que, o sea,
Si tú quieres imputarle, atribuirle una calidad a una persona, no puede ser la atribución de esta calidad por el solo mero hecho de ser representante legal de una persona jurídica, y es lo que justamente llama la atención el doctor Celis Mendoza. Es decir, explícame las razones por qué le estás atribuyendo esta calidad. Mil disculpas por haberme sobrepasado el tiempo concedido. Muchísimas gracias. Contrario, Luis Fernando, muy agradecido por estos importantes contenidos que nos acabas de hacer. Ahora pasamos al segundo eje temático, la pretensión penal contenido en el capítulo 6. Por favor, Francisco Celis, si fueses tan amable. Muchas gracias, doctor. Primero, agradecimientos a las críticas que se realizan, pero obviamente si uno tiene el atrevimiento de postular algunos conceptos, es porque tiene que ser sometido a la crítica. Recordaba que por el 93, cuando se puso en vigencia el Código Procesal Penal, en la línea del maestro Monroy Gálvez, se presentó esa discusión respecto de la división entre los presupuestos procesales y las condiciones de la acción. Sin embargo, de la lectura en ese entonces de Montero Aroca, se asumía que finalmente el defecto o la omisión en la inconcurrencia de sea un presupuesto procesal o una condición de la acción era pues la invalidez de la relación jurídica procesal, ¿no? Básicamente por los efectos es que se asume la uniformidad terminológica de hablar de presupuestos procesales, no tanto por el contenido, ¿no? Por ese lado estaba más o menos la intención. Y creo que en realidad este retorno a ver la naturaleza distinta de la legitimidad para obrar o la legitimidad procesal y el interés procesal, que sobre la base de la reflexión del doctor daremos algunas referencias, y la proponibilidad objetiva, bueno, que parece una nueva etiqueta de lo que se podría haber referido en su momento como voluntad de la ley, pero en esa intención de separar o de hacer referencia a la autonomía científica del proceso, simplemente se suprimió como si no existiese un cordón umbilical entre el proceso penal en su caso y la pretensión penal, ¿no? Entonces, el tema parece que está por ese lado, y vean cómo los efectos prácticos son tremendos, porque de hecho, si nosotros abordamos nuevamente el problema de la legitimidad, no es tanto el cuestionamiento a la legitimidad activa, porque esa legitimidad opera como una titularidad constitucional que corresponde al Ministerio Público, y no tiene ninguna utilidad, por cierto, porque puede ser un señor fiscal quien tiene esa atribución, de pronto es separado del cargo o es ascendido, y puede ser otro fiscal. Finalmente es la institución la que pues tiene ese poder de pues imputar, ¿no? El tema problemático está respecto de la legitimidad para obrar pasiva, de la legitimidad procesal, con relación a la imputación. ¿Y cómo son las cosas? Justamente el problema está ahí, en cómo a veces se habilita a una persona a colocarse en posición de imputado con pues, fácticos un poco dispersos. El tema en cuestión está por ese lado, ¿no? Y no solamente respecto al hecho punible, sino como señalaba el doctor Castañeda, con relación a la atribución, porque la atribución es legal. Es autor, autor mediato, coautor, instigador, cómplice, primario, secundario, y no hay otras formas, no hay formas integrativas, pero el problema es cuando de pronto se tiene el hecho punible y el tema es la atribución. Sufre la legitimidad para obrar pasiva, y con todos los efectos que puede generar esta situación. Yo estoy completamente de acuerdo con la propuesta que realiza el doctor Renzo, sino que creo hay necesidad de hacer esa aclaración. El otro tema que hago referencia es más bien respecto de la proponibilidad objetiva. Estamos trabajando con el doctor Orestes y un grupo matutino, justamente este tema vinculado a la excepción de improcedencia de acción. Y es que el problema de la proponibilidad objetiva, que vendría a ser, como vuelvo a reiterar, una suerte de etiqueta para abarcar el problema de la voluntad de la ley, es estricto, porque la sujeción a la legalidad es tan importante que no da lugar a que podamos hablar de puentes integrativos, no. Cada islote de punición tiene zonas bien demarcadas y por eso la exigencia de que la imputación debe ser concreta, ¿no? Diferenciándole de las circunstancias. Eso en un primer lugar. Con relación a el eje temático, algunos aspectos, porque todos están entrelazados obviamente, tiene que ver
con los elementos objetivos de la pretensión penal y la diferencia que existe con relación a la consecuencia punitiva, a la consecuencia jurídica mejor. Y es que cuando hablamos de la consecuencia jurídica, a diferencia de lo que señala el artículo 424, numeral 5, el petitorio claro, en forma clara y precisa, esto es un poco complicado en el plano penal porque requiere necesariamente partir de un marco punitivo, en el caso del homicidio, de 6 a 20. Así que la causa petendi, calificada jurídicamente como homicidio simple, solamente le da al Ministerio Público un marco abstracto, de 6 a 20. Habrá necesidad de rodear de circunstancias, atenuantes, agravantes, específicas, genéricas, cualificadas, privilegiadas, para efectos de que recién la petición sea concreta. El maestro Montero Aroca refiere que, dado de que la consecuencia es legal por el principio de obligatoriedad procesal, esta petición de pena concreta en realidad no serviría tampoco para identificar a la pretensión penal, al igual como la legitimidad para obrar activa. Yo tengo ciertas dudas al respecto, porque pedir una petición, hacer una petición concreta a una persona por sus circunstancias personales y las que lo rodean, ¿qué duda cabe? Va a incidir siempre en una pena. Una cosa es una persona de 18, otra de 30, y en definitiva, las circunstancias que rodean a la causa petendi, que fundamenta la pretensión, pues van a ser definitorias. Este es un tema que, pues, creo, no necesariamente configurado en la pretensión civil, porque el hecho constitutivo y el hecho lesivo, listo, suficiente. En cambio, en el proceso penal, la necesidad de postular las circunstancias para los efectos de fundamentar la petición concreta de pena es muy importante. Independientemente de ello, ya felizmente se ha trabajado bastante el problema de la legitimidad para obrar pasiva. Hay un tema que esto más bien lo someto al criterio, y sobre todo de conociendo la formación epistemológica de los doctores Fernando Iberico y el doctor Renzo Cabaño. Es el tema que en el proceso penal se requiere de determinados elementos de juicio, y estamos hablando de la etapa intermedia, que es la etapa postulatoria, elementos de juicio suficientes, no voy a emplear el término de convicción, es decir, de una base, por lo que denominaría el doctor Rómulo Carcausto, una causa probable de condena, porque llevar a juicio a una persona genera, pues, afectación, o va a incidir, o va a ingerir en muchos derechos fundamentales del imputado. Es suficiente ver la forma, el tratamiento que se da, la espectacularidad que se tiene cuando se presentan a estas personas en juicio. Es por eso que, a diferencia de la pretensión civil, existe ese presupuesto epistémico de causa probable de condena para postular una pretensión penal. Y esto no es una suerte de criterio dogmático, sino que lo señala el artículo 344, numeral 2, literal D, una causa probable. Pero no solamente eso. Antes de esa etapa postulatoria tenemos una disposición de formalización de investigación preparatoria que debe ser enfocado desde la metodología de la investigación, pero también habilitar la vinculación de una persona, de un imputado a un proceso, va a requerir también de otro estándar de información, una información que, lo dice el 336, elementos reveladores. Entonces vemos que hay un anclaje epistémico necesario en nuestro Código Procesal, y con relación a la pretensión penal, cuyos requisitos de procedencia se encuentran en el 344, numeral 2, y en los 4 literales, pues aparece siempre como sustento, como base, esos elementos de juicio. Son de los elementos de juicio de donde pues se recoge el material fáctico para la construcción de la causa petendi. Finalmente, algo para referirme a la crítica que plantea el doctor Renzo, pero que está relacionado justamente con lo que comencé. Si hacemos una lectura atenta del artículo 344, 344.2, nos vamos a percatar que, en efecto, todos ellos están referidos a lo que se denominaría condiciones de la acción, para regresar a la terminología clásica que, según el doctor Monroy Galvez, se mantuvo por tradición. Si leemos el numeral 2, literal D, de ese artículo, dice tipicidad, atipicidad, causa de justificación, causa de exculpación y de no punibilidad. En otras palabras, la proponibilidad objetiva de la pretensión, porque la faz positiva sería
tipicidad, antijusticia, culpabilidad y punibilidad. Proponibilidad objetiva. Pero el literal A señala hecho punible imputado. Tenemos justamente la base fáctica. El literal C hace referencia a la vigencia de la acción penal. Muy importante porque tenemos regulado la extinción de la acción penal, como por ejemplo la muerte del propio imputado, la prescripción, cosa juzgada, pero aparece como tal. Y el literal D es el que llama la atención, que es el que estaría referido a ese presupuesto epistémico que es base para que se formule la imputación. Una lectura atenta del artículo 344 creo que marcaría, perdón, nos llevaría a afirmar que la crítica que realiza el doctor Renzo es completamente acertada. Muchas gracias. Francisco Celis, más bien gracias a ti por esta exposición motivadora. Ahora cedemos la palabra a Luis Fernando Iberico para que efectúe su exposición respecto a este segundo eje temático. Luis Fernando, por favor, si fueses tan amable. Gracias, doctor Orestes. Sí, efectivamente. Este segundo eje temático denominado la pretensión penal, primero lo que quiero destacar es que estamos frente a una obra que está engarzada lógicamente. O sea, no son estancos cerrados, no es que yo pueda leer este capítulo y lo voy a entender sin previamente haber leído el anterior. O sea, efectivamente es una obra en cadena, es una obra con eslabones unidos uno a otro, y que el anterior te sirve para entender el posterior. Y los tres ejes temáticos tienen esa lógica, sin duda alguna. Con relación al tema de la pretensión penal, creo que, y justo destacando lo último que dijo el doctor Mendoza, sí, efectivamente, más allá de, es importante destacar, ¿no es cierto?, lo que él indica de que la imputación concreta es el fundamento de la pretensión penal, lo dice de esa manera. Pero lo que quiero destacar es este punto, que él lo ha señalado en la última intervención que ha tenido, ¿no? Sí, sin duda alguna que nosotros lo que planteamos, en este caso, el titular de la acción penal al ejercitar esta acción a través de la acusación, esta pretensión obviamente la va a traducir, es la forma de comunicarse frente al juez antes a través de proposiciones fácticas. Pero que las proposiciones fácticas son simplemente eso, son afirmaciones. Afirmaciones que tienen que estar referido, qué duda cabe, a el hecho que ha ocurrido, que tiene que estar referido, y es la parte más importante, al tema de la vinculación de la persona con el título que quiera darle, autor, partícipe, con las formas de partícipe, con ese hecho acontecido. Pero hay un tercer elemento que el doctor destaca, y creo que ahí viene una pregunta, más que una respuesta de mi parte, una pregunta, que es el tema de la necesidad de los elementos de juicio. Justamente dentro de este concepto que nos ha tocado el doctor Mendoza, que es la causa probable de condena, porque claro, si yo en una pretensión, ¿no es cierto?, más allá justamente de solicitar una pena concreta, y no solamente una pena concreta, también cualquier otra de las condiciones, ¿no es cierto?, o las consecuencias, más que condiciones, de las consecuencias jurídicas derivadas del delito, que la ley, como bien señala el doctor, acá estamos encorsetados, aquí no estamos, el juez penal no es un juez integrador, es un juez interpretador, pero no es un juez integrador, no puede integrar, justamente si algo no puede hacer es integrar. Tal es así que le está vedado el tema de poder utilizar cualquiera de los mecanismos para integrar vacíos del derecho, porque el derecho penal, si no está, no está. No hay forma, que me parece injusto, que me parece una laguna de impunidad. Ni vuelta que darle. Principio de legalidad, lo que no está, no está. ¿Te parece mal? Sí, bueno, proyecto de ley. Pero esta parte que sí me llama la atención porque va a chocar justamente con uno, creo, de los sanbenitos que suelen utilizar los jueces, que es el siguiente: no basta que me afirmes, ya me hiciste tu pretensión, ya la has traducido en una petición concreta de pena y de otras consecuencias jurídicas derivadas del delito. Me has hecho la medición conforme a las reglas que se establecen. Todo bien. Y veo que me estás afirmando cosas, me estás afirmando qué ha pasado, me estás afirmando que eso que ha pasado le estás atribuyendo a tal persona, me estás afirmando además de que lo estás atribuyendo a título de autor, partícipe, en fin, lo que fuese, pero falta el tercer nivel.
Hasta ahí es un lindo discurso. Pero ¿y en qué te basas para hacer esas afirmaciones? Porque si no me basas, si no me das un sustento, en consecuencia quedarán como eso, como meras afirmaciones. Y por afirmaciones no voy a pasar a juicio. Tienes que darme una causa probable. ¿Por qué esto tendría que ser sujeto a un juicio? ¿Por qué tendría que pasar el tamiz del control judicial? Y es lo que el doctor justamente cuando desarrolla el tema de la imputación concreta y establece los elementos, lo pone como el tercer elemento, la evidencia o elementos de juicio. Pero yo me pregunto, ¿cómo un juez puede percatarse si la pretensión del Ministerio Público, ¿no es cierto?, está debidamente justificada? O, si queremos utilizar los estándares de prueba establecidos o desarrollados, no establecidos, pues están en el código, pero ya digamos desarrollados por la Corte Suprema, de una sospecha suficiente. ¿Cómo yo, juez, puedo llegar a la conclusión de que existe un estándar, de que se cumple con un estándar de sospecha suficiente que me permita pasar a juicio? Y acá viene la pregunta, si no valoro prueba. ¿Cómo llego a esa conclusión? Porque acá hay además un dato adicional, que muchas veces las acusaciones, cuando ponen elementos probatorios, te hacen un relato de los elementos probatorios, mejor, no un relato, una enumeración de elementos probatorios, pero ni siquiera te dicen qué elemento está acreditando cuál es de lo que exige el doctor Mendoza, a qué cosa te estás refiriendo. ¿Te estás refiriendo a lo que aconteció? ¿Te estás refiriendo a la imputación? ¿A qué cosa te estás refiriendo? Normalmente las acusaciones no te hacen ese desarrollo, te ponen el listado. Pero la pregunta es, si justamente yo tengo como juez, y es una de las cosas que imagino trataremos en el tercer eje temático, que es esta posibilidad, más que una posibilidad, es un deber del juez de poder calificar esta potencialidad de pasar a juicio de la pretensión del Ministerio Público, es un deber de calificación, y que si no cumple con estos estándares establecidos en la norma, en consecuencia yo tengo el deber de sobreseer. Entonces, si mi sustento del sobreseimiento es la insuficiencia probatoria, ¿cómo puedo llegar a la conclusión de que estoy en una insuficiencia probatoria si no valoro prueba? Y lo que pasa es que normalmente lo que le van a decir a uno es que en esta etapa intermedia no se valora prueba porque no hay prueba. ¿No? Porque la prueba se gesta, es esta actividad propia del juicio, ¿no es cierto?, bajo contradictorio y bajo la inmediación del juez que va a resolver la causa final. Sí, pero ¿y entonces qué hay antes? ¿Cómo mides la insuficiencia acreditativa? Es exactamente lo mismo que pasa en una prisión preventiva. ¿Cómo llegas al estándar de graves y fundados elementos de convicción si no valoras? O, salvo que yo esté equivocado y me digan que hay otro tipo de razonamiento judicial que se parece a valorar, pero que no es valorar para no incumplir con la norma. Entonces, yo siempre he tenido esa duda, porque es sin duda capital. Porque puede ser que la conducta, o sea, pueda cumplir con los demás requisitos, pero lo que sucede y acontece, por ejemplo, que me digan, sí, pues, es típica la conducta, el hecho ha ocurrido, la conducta se reúne los criterios de tipicidad, pero hay un gran problema, que no hay forma de imputarle ese hecho a esta persona a la cual tú le estás atribuyendo responsabilidad. ¿Y cómo sabes que no hay forma de atribuirle esa responsabilidad? Pues que mira la base probatoria con la que está sustentando su imputación o su pretensión el Ministerio Público. La imputación, como bien señala el doctor Celis, forma parte de la pretensión como concepto más macro, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mecanismo, cuál es el ejercicio mental que hace el juez para llegar a esa conclusión? ¿Cómo puede concluir de que hay insuficiencia probatoria si no revisa la prueba? Y cuando me refiero a prueba lo hago en el término coloquial para no chocar con la aseveración de que la prueba se gesta en juicio, ¿no? Elementos acreditativos. Básicamente eso. Pero creo que aquí es una de las cosas que a mí me ha impresionado, y lo digo con toda sinceridad del libro, es que estos temas que te llaman a discusión, porque es central, te está diciendo, la imputación concreta no es solamente que le quede claro a quien le imputas qué cosa le estás imputando, porque normalmente un concepto restringido de imputación concreta te dice, mira, que te quede claro, porque si te queda claro lo que te están imputando, entonces tú tienes derecho ya tienes la posibilidad de contradecir,
porque sabes lo que te está imputando. Oye, pero lo que me está imputando no tiene ningún sentido. Además no se basa en nada. No, pero ya te quedó claro. Pero lo que nos propone el doctor Mendoza es un concepto más amplio y engarza un elemento central que no lo saca de la chistera. Es un elemento que está en la norma, que es la posibilidad del sobreseimiento por insuficiencia probatoria o por insuficiencia acreditativa. Pero ¿y cómo hacemos eso para llegar a la conclusión de que hay insuficiencia acreditativa? Este tema, creo que lo que nos propone el doctor Celis Mendoza para desarrollar, para ponernos a pensar, es muy, muy interesante. Muchas gracias. Luis Fernando, gracias, y sobre todo por estas importantes interrogantes que acabas de hacer. Vamos a ceder la palabra a Renzo Cabani respecto a este segundo eje temático. Renzo, por favor, si fueses tan amable. Muchas gracias, doctor Orestes. Bueno, hay muchísimos temas que se han discutido, e inclusive yo mismo había identificado un par de puntos que de pronto me gustaría colocarlos en la mesa, por si es que el doctor Celis le interesaría dar una opinión, porque más son preguntas que otra cosa. Pero sobre este punto que se ha discutido, en primer lugar, sí estoy completamente de acuerdo con el doctor Celis que el gran problema, y también por supuesto con Luis Fernando, ¿no? El problema de la legitimación activa no es tanto problemático, es una legitimación fundamentalmente legal, pero el tema está en la legitimación pasiva, y justamente ahí viene el punto de que no veo de que la teoría de la afirmación defendida por Montero Aroca nos sirva para poder esclarecer, para poder solucionar los problemas de la legitimación pasiva. Si así fuese, solamente bastaría que yo diga, bueno, me parece que es él, y listo, ya cumplí entonces con el requisito de la legitimación. Pero no es así, ¿no? O sea, hay una profundización que hay que hacer, hay un análisis que hay que hacer, sobre todo si es que queremos que haya un control subjetivo de quién es el imputado en la etapa intermedia. Como digo, en realidad mucho depende de las reglas del Código Procesal Penal y cuán exigente se coloque este análisis de saneamiento, si se quiere verlo así, ¿no? En el caso de los estándares de prueba que se ha tocado, y en el anclaje epistémico, me gusta mucho esa expresión utilizada por el doctor Celis, el anclaje epistémico que existe en la etapa intermedia del proceso penal peruano, citando al doctor Rómulo Carcausto, en la línea de la causa probable de condena, de los elementos reveladores. Yo no creo que los estándares de prueba estén en el código. No creo que estén, siempre y cuando entendamos que los estándares de prueba son reglas que le dicen al juez cuándo es de que cierta hipótesis probatoria supera el umbral de tal manera en que pueda darse por acreditado un cierto hecho. Si nosotros entendemos así los estándares de prueba, no hay ningún estándar de prueba en el código, ninguno, ni uno solo. Y de hecho, si nosotros entendemos así los estándares de prueba, que es como lo entiende el profesor Jorge Ferré, tampoco están en este acuerdo plenario famoso del lavado de activos. Tampoco está, porque no están suficientemente bien formulados. Las reglas no están suficientemente claras, y algo que propone Ferrer, por ejemplo, es precisamente que haya estándares de prueba lo más objetivos posibles. Entonces, yo creo que la Corte Suprema ha fracasado en este punto, más allá de colocarle un nombre al estándar de prueba. Si le ponemos un nombre al estándar de prueba, le podría poner yo estándar de prueba número 1, número 2, número 3, número 4. Ya está. Más allá del nombre, en realidad lo que interesa son cuándo es de que yo tengo una hipótesis que tiene suficiente apoyo empírico y que, por tanto, supera o no supera el umbral. Ese es el tema fundamental. Entonces, sí estoy muy de acuerdo en el sentido de que hay control, y tiene que haber control probatorio, porque si es que nosotros partimos de la idea de que existe, pues, digamos, que superar ciertos estándares que tienen que ver con hechos, entonces, por supuesto que tiene que haber control de pruebas. Y por ello es de que esto que bien mencionaba el doctor Luis Fernando, en el sentido de estas clásicas respuestas que no hay prueba, ¿no? La prueba se gesta en juicio, en realidad son confusiones muy graves, porque se están confundiendo dos cosas, me parece, y esto sobre texto del eufemismo de elementos de juicio, que nunca me ha convencido en realidad. Creo que se está confundiendo
si es que existe un caudal probatorio que pueda ser valorado, uno, con algún tipo de actuación, algún tipo de información que solamente pueda ser obtenida en el juicio oral, ¿correcto? Allí se podrá producir la prueba de los testigos, etcétera, pero eso no quiere decir de que no haya prueba, ¿no? Claro que hay prueba en la etapa intermedia, por supuesto, ¿no? Entonces, de hecho, por ejemplo, me parece que si es que nosotros distinguimos valoración y justificación, y esto lo hace, por ejemplo, bien, creo yo, bastante claramente, el profesor Ferrer en su libro del 2007, La valoración racional de la prueba, ¿no? O sea, valoración, ¿qué es la valoración? La valoración es el grado de apoyo empírico de los elementos probatorios respecto de una hipótesis previamente formulada. Eso es valorar, eso es valoración. Ese es el ejercicio. Esas inferencias que se obtienen de los diversos medios de prueba y analíticamente individualizadas y conjuntamente valoradas o analizadas, si es que esto tiene un apoyo mayor o menor en una hipótesis. Y la justificación tiene que ver fundamentalmente con lo que Ferrer dice que son los estándares de prueba. O sea, si es que esta hipótesis, con el suficiente apoyo empírico, supera o no un umbral. ¿Cuál umbral? Bueno, hay que pensar cuál umbral es. Si será pues el beyond any reasonable doubt, si es prueba clara y convincente, o como queramos llamar el estándar. No interesa el nombre, tanto no interesa el nombre que, por ejemplo, en trabajos ya más un poco anteriores del profesor Ferrer, él le llama estándar de prueba número 1, el número 2, número 3. No interesa el nombre en realidad. Lo que interesa es cuándo nosotros somos capaces o no de constatar, de acreditar, de determinar que se ha valorado o no. Y ojo, qué detalle importante, Ferrer desde siempre ha sido muy enfático en decir de que los estándares de prueba, para que se tutele el debido proceso, no pueden ser fijados por los jueces, sino tienen que estar presentes en los códigos, en las leyes. El legislador es el que tiene que decir cuál estándar y cuál es el estándar para cada, digamos así, etapa, ¿no? Entonces, esto me parece que es algo particularmente importante. Entonces, si es que nosotros traemos este tema, digamos, a lo que se está, al problema que se está viendo, a pesar de yo no ser un litigante en penal, tengo la impresión de que no debería haber ningún problema para el tránsito de la etapa intermedia al juicio oral, de que nosotros podamos trabajar con un estándar de prueba. Por supuesto, tendremos que trabajar mucho más en el estándar de prueba que ha indicado la Corte Suprema para justamente el estándar de prueba de superar la etapa intermedia, pero creo que deberíamos, por ejemplo, precisar de que lo que debería ser el juez de la investigación preparatoria, de la etapa intermedia, es, además de trabajar con el estándar de prueba que corresponda, es que él debe hacer un análisis sumario de los elementos probatorios que obren en ese momento. O sea, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que la hipótesis fáctica que va a construir tiene que hacerse en virtud de los elementos que obren. Por supuesto, no va a poder profundizar en ese conocimiento. Eso es técnicamente lo que se conoce como una cognición sumaria. Un análisis sumario de las pruebas, un análisis lo más profundo que se pueda hasta el momento, hasta digamos así, para no evitar ser redundante, hasta la profundidad que corresponda a esa etapa, que será en virtud del caudal probatorio que se tenga para ese momento. Por tanto, no es posible llegar a una profundidad de análisis probatorio para absolver o condenar, porque simplemente no estamos en esa etapa. No se ha gestado la prueba suficiente para eso. Pero sí que se ha gestado prueba suficiente como para poder trabajar en alguna hipótesis provisional de que sí hay una causa probable de condena, que ese sí me parece un nombre bastante expresivo, doctor Celis. Sí me parece un buen nombre, causa probable de condena. ¿Sí? Y luego, por supuesto, si hay una hipótesis con el suficiente apoyo, contrastarlo con el estándar de prueba correspondiente. Entonces, me parece de que esto que menciono, creo que es un trabajo bastante interesante que se podría hacer a partir de las contribuciones que se han dado y, por supuesto, de estos buenos insights de mis dos colegas, tanto del doctor Francisco como del doctor Luis Fernando. Muchas gracias. Renzo, qué importantes reflexiones que nos efectúas. Ahora vamos a pasar
al tercer eje temático contenido en el capítulo 13 sobre la etapa intermedia. Francisco Celis, por favor, si fueses tan amable de iniciar tu exposición. Muchas gracias, doctor. El año pasado se llevó a cabo un plenario de jueces superiores para ver, esto no es ironía, por favor, si los jueces de juzgamiento razonaban probatoriamente igual que los jueces de investigación preparatoria. Fue curioso porque incluso una entrevista de un conocido juez supremo tratando de indagar. Y esto tiene relación directa con lo que plantea el doctor Fernando Iberico y también la preocupación del doctor Renzo. Lo que pasaba era, decía, en juicio, pues los jueces de juzgamiento tienen la prueba judicial producida en el contradictorio, con inmediación, y a partir de ella pueden hacer las inferencias con máximas de experiencia para llegar a ver si esa hipótesis ha superado el estándar de más allá de toda duda razonable. Pero ¿qué hacen los jueces de investigación preparatoria cuando dictan prisión preventiva al momento de evaluar esos elementos de juicio? O esos elementos de convicción, para regresar al término que utiliza el código. ¿Qué hacen los jueces de investigación preparatoria cuando en la etapa intermedia van a referir la concurrencia de esa causa probable de condena? Y en realidad el planteamiento me parece que era completamente errado, porque pues todos razonamos como seres humanos siempre sobre la base de elementos de juicio, datos, información, inferimos y tenemos esta hipótesis que podría ser la mejor explicación posible a otras hipótesis alternativas, ¿no? El problema se presentaba en que los elementos probatorios o la prueba judicial se había generado en el contexto del contradictorio y podía adquirir por la inmediación tal vez mayor fiabilidad y en el contexto de un contradictorio. En tanto que en la etapa intermedia obran en los recaudos, no son sometidos a un contradictorio porque las fuentes de prueba no asisten a la etapa intermedia, pero los jueces tienen que evaluar también esos elementos de juicio, realizar las mismas inferencias y para ver en realidad si estamos ante una hipótesis que configuraría una causa probable de condena. Eso es. Es decir, no hay nada diferente. Razonamos como seres humanos de igual manera, solamente que la calidad epistémica por venir de parte es menor, obviamente, y por eso es la necesidad de que un juicio demostrativo en el contexto del contradictorio y probatorio sea plasmado. Ese es un primer problema. Y tiene que ver con este tema si el defecto o la ausencia, no el defecto nada más, la insuficiencia de elementos de juicio, la insuficiencia de prueba, mejor, así en sentido general, para no hablar de prueba judicial, puede ser subsanable. Es claro que no, porque se cerró la etapa de investigación preparatoria. Ya no hay posibilidad de acopio de mayor información, de mayor prueba. Así que esa deficiencia va a dar lugar al sobreseimiento, como señala el artículo 344. Esos requisitos de procedencia del 344, su defecto u omisión, va a dar lugar siempre a la insubsanabilidad de esa imputación del hecho punible. Porque si la acción penal prescribió, o la acción penal no está vigente por extinción de la acción penal por muerte del imputado, pues de nada sirve devolver al Ministerio Público, puesto que no va a hacer resucitar al imputado. Obviamente, se extinguió la acción penal y es insubsanable. Lo mismo cuando el hecho no es típico, es atípico absolutamente, en vano se devolvería al Ministerio Público porque el Ministerio Público no tiene esa atribución legiferante y menos con efectos retroactivos, ¿no? O sea, el hecho es atípico y quedó en ello. Si concurre una causa de justificación o una causa de imputabilidad, de manera manifiesta, es obvio que se tiene que generar, que se tiene que asignar o adjudicar el sobreseimiento. Y si no tenemos el hecho atribuido, porque se ha presentado de manera dispersa, eso también es insubsanable. Ni siquiera estamos hablando de que eso pueden aparecer dentro de ese rótulo que normalmente presenta la Fiscalía como elementos de juicio, porque eso podría ser subsanable, sino que en algunos casos simplemente no aparece. Cuando estamos ante pluralidad de sujetos no aparece como tal, y eso va a dar lugar al sobreseimiento, porque tenemos el artículo 349, numeral 2, que establece que no se pueden incorporar nuevos hechos. Ya estamos en una etapa de saneamientos, estamos en esa etapa postulatoria, y si no hay hechos se tiene que sobreseer. Son claramente insubsanables. Y empleo este término porque las propuestas últimas, o de las lecturas últimas del profesor Monroy Gálvez,
asumía estas categorías de lo subsanable e insubsanable para no entrar al problema de requisitos de forma o requisitos de procedencia. Y parece formidable, porque en realidad, si decimos esto es insubsanable y se sobresee, acá no hay posibilidad de evolución. Y esta imputación del hecho punible como causa petendi de la pretensión penal, pues tiene que venir, lo digo con esta expresión, en ese traje acusatorio, ¿no? Ese traje acusatorio, ese ómnibus que contiene varios objetos: pretensión penal, pretensión civil, petición de medidas cautelares. Este traje acusatorio es el que puede ser subsanado, obviamente, porque podemos tener una imputación del hecho punible, se afirma tipicidad y hay contenido penal, pero lo que pasa es que el Ministerio Público no ha cumplido con señalar cuál es ese núcleo o subtipo, para emplear ese término bastante común. Entonces hay necesidad de esa precisión para los efectos de generar un contradictorio metodológico. Esos requisitos sí pueden ser objeto de subsanación y de hecho, por su propia naturaleza, dado que atiende a los requisitos de admisibilidad. Pero, perdón, esto de los requisitos de admisibilidad y la subsanabilidad, mejor en ese plano. Sin embargo, acá hay un tema operativo y esto sí me gustaría una reflexión, porque es una propuesta de un jurista procesal arequipeño, Luis Madariaga Condori, que desde la práctica y también en el plano penal se aprecia, cuando pues se incide fuertemente en la exigencia de los requisitos de admisibilidad, no obstante que la pretensión penal no va a prosperar por falta de legitimidad o por falta de interés o porque no es proponible. Si se declaraba inadmisible, se emitía la resolución como tal, se interponía recurso de apelación, la sala superior declaraba nula la resolución y le decía que le dé la oportunidad para que se subsanaba ese requisito de la demanda, y con posterioridad el juez entraba a ver el tema de procedencia y resultaba que la acción civil estaba prescrita o en todo caso no concurría la legitimidad para obrar. Algo similar está pasando en el proceso penal, porque los jueces de investigación preparatoria, mis colegas, y no lo digo con un ánimo peyorativo, han quedado un poco en esa perspectiva, en ese paradigma de atender mucho a los requisitos de forma de la acusación y no tanto al núcleo de la imputación, de la pretensión penal. Y eso ha dado lugar a que si falta un requisito de forma, se lo devuelven, regresan, se lo devuelven 3, 4, 5 veces las devoluciones. Creo que la comunidad jurídica ha presenciado en casos emblemáticos las devoluciones y en algunos casos sin expresar si estas podrían ser subsanables. Entonces, un problema que se afronta en este momento son las devoluciones. Nosotros consideramos, y lo proponemos a nuestros colegas, que se debe devolver una sola vez y los jueces deben ser bastante puntuales en señalar cuál es ese requisito de admisibilidad que es susceptible de subsanación. Y si no subsana el Ministerio Público, no hay ningún problema. Eso no va a generar obviamente el sobreseimiento, porque el 349 no establece el sobreseimiento. El sobreseimiento, como consecuencia, aparece en el 344, y eso obviamente sí corresponde porque es insubsanable, pues a razones a veces un poco extremas que he propuesto, ¿no? Pero en el caso de que el señor fiscal no quiera subsanar, habiendo esta imputación que aparece dentro de los elementos de juicio, pues el juez tiene que sanear, pero con las copias al órgano de control, dado de que el señor fiscal, no obstante que tiene los insumos fácticos como para construir adecuadamente y generar un contradictorio metodológico, no lo hace. Porque esta primera etapa es central para esa segunda parte que es muy importante y que habrá oportunidad, creo, de dialogar fuertemente con el doctor Renzo Cavani respecto de la fijación de los puntos controvertidos, que es de importancia. Esa referencia, y con esto quiero acabar, al tema de la causa probable de condena, ¿cierto?, como una suerte de control negativo, da lugar a que luego el imputado pueda aceptar la realización de los hechos punibles sobre la base de esa causa probable de condena. Y dice, pero yo no fui. Pero incurrí en un error de tipo, solamente de alguno de los aspectos, y se fijan los puntos controvertidos al respecto. Otro de los serios problemas que afrontan los procesos es su morosidad. Procesos simples, que demoran más de 3 o 4 sesiones. Sin embargo, sobre la base de esta causa probable de condena, aceptada estratégicamente por la defensa respecto solamente del hecho punible y no de la imputación, eso permitiría fijar unos puntos controvertidos, pero de manera adecuada. Para esa organización se requiere obviamente que este traje acusatorio, este acto continente que viene a ser la acusación, esté bien estructurado. Los jueces no pueden hacer más si se le presenta obviamente, no voy a emplear este término, sino solamente el de formato.
formatos donde se van cargando información y que finalmente no ayudan en el saneamiento procesal, menos en el saneamiento probatorio, que es una de las partes incluso invisibilizada a estas alturas. Gracias, doctor. Al contrario, Celis, muy agradecido por estos alcances. Ahora cedemos la palabra a Renzo Cavani para su respectiva exposición respecto a este tercer eje temático. Renzo, por favor, si fueses tan amable. Muchas gracias, doctor Orestes. Respecto de este punto del capítulo 13, me parece, yo en realidad no tengo casi nada que comentar porque estoy muy de acuerdo con lo que plantea el doctor Celis. De hecho, me parece que aquí ha hilado muy fino sobre las preocupaciones prácticas y cómo responderlas desde la dogmática procesal penal y desde una buena interpretación, una interpretación correcta del Código Procesal Penal. Yo quiero destacar mucho aquí, por ejemplo, la crítica que él hace a las técnicas de litigación oral frente a la importancia de una preparación sólida, una formación en derecho procesal penal y también en el manejo del propio Código Procesal Penal. Es verdad que ha proliferado mucho estas técnicas, se han vendido como si fuese pues el remedio non plus ultra para poder ganar casos o para poder ser un buen abogado. No es así en realidad. Siempre lo he visto en realidad con mucho recelo en realidad, de hecho, ¿no? Esto que ha sido mucho más vendido a nivel procesal penal, en el procesal civil no veo tanto, a pesar de que ya se ha venido instaurando el módulo de litigación oral. No sé si es que sea más un tema cultural o no, pero en todo caso estoy completamente de acuerdo, doctor Celis, con su crítica. De hecho, estoy también muy de acuerdo con lo que acaba de decir, que también lo mencioné en el libro, solo que solamente hay una devolución, que en esa devolución se indiquen todos los requisitos subsanables no cumplidos. Si es que hubiese algún requisito insubsanable, entonces ni siquiera habría que indicar los subsanables, simplemente sobreseimiento y ya, sin más, ¿no? Porque no hay nada más que hacer. Y de hecho, si es que por alguna razón alguien preguntase, oye, pero el Código Procesal Penal, ¿dónde me dice de que tengo que solamente dar una devolución? O en todo caso, ¿dónde me dice de que pues no puedo, si hay un requisito insubsanable, si hay un tema de insubsanabilidad, no puedo indicar los defectos formales subsanables? Yo diría, bueno, si es que no ves nada en el Código Procesal Penal, pues hay un principio, un derecho fundamental implícito, que es el derecho fundamental a que el proceso no transcurra con dilaciones indebidas, que sí es expreso en la Constitución española, pero creo que también es posible reconstruirlo desde nuestra perspectiva. El TC lo ha hecho, el famoso plazo razonable, pero es que este plazo razonable no para el fiscal, sino para el imputado, que tiene una legítima expectativa de que si es que el fiscal no ha hecho bien su trabajo, de que la etapa intermedia no se prolongue por 1 año, 2 años, sino que concluya lo más brevemente posible. Yo creo que existe un derecho a eso, y en todo caso se podría eventualmente también emplear el famoso principio de economía procesal supletoriamente del Código Procesal Civil. Ahorro de tiempo, dinero, esfuerzo, sí que podría justificar, doctor Celis, esta interpretación que usted bien nos trae. Estoy muy de acuerdo con eso, en realidad no tengo mucho más en realidad que decir al respecto. Dado que me quedan 5 minutos, sí que hay algo que me llama bastante la atención, porque me parece de que es algo provocativo, que es algo que sí realmente, digamos, llama mucho mi atención, sobre todo porque a mí, digamos, una de las cosas en las que más me vengo dedicando últimamente es sobre filosofía del derecho procesal. Y concretamente tiene que ver con una afirmación que tiene el doctor Celis, que es muy interesante y la repite en varias partes de su libro, que tiene que ver con que la pretensión penal sería la contención del poder punitivo, ¿cierto? Esta afirmación me parece una información fuerte, muy interesante, de hecho, y me llama a la reflexión. Yo en realidad diría, lo problematizaría de esta manera. Yo creería más bien que la contención del poder punitivo no es tanto la pretensión penal, sino el propio proceso, ¿no? El propio proceso. Y no solo el propio proceso, sino también con sus respectivas subgarantías como defensa, prueba, paridad. O sea, entendiendo garantía como pues se suele entender desde una perspectiva de teoría del derecho, si se quiere, Ferraioli, o en todo caso más concretamente desde una perspectiva de derecho constitucional, ¿no?
Yo veo el proceso, no solo el civil, sino en general todo proceso público-privado, como una contención contra el poder, ¿no? Entonces, yo vería aquí, bueno, en todo caso, aquí tengo más bien un par de comentarios. El primero es de que si nosotros entendemos al proceso como una garantía en sí mismo considerada de contención del arbitrio, de contención del poder, y concretamente del poder jurisdiccional, ¿ok? O sea, ese poder de privar la libertad, de castigar, fundamentalmente. Entonces, yo tendería de que el proceso y sus respectivas subgarantías, entendidas de esa manera, condicionarían la forma o la manera de formular la pretensión penal. Pero aquí hay un detalle importante, porque no hay una única forma de formular la pretensión penal según la Constitución. Yo creería que hay un marco grande, o sea, la Constitución te dice, ojo, el proceso es una garantía, hay varias subgarantías, y en torno a eso el legislador infraconstitucional, como en este caso el legislador infraconstitucional procesal penal, tendría que plasmar la forma cómo es de que se tiene que plantear la pretensión penal. Entonces, yo vería de que sí es verdad que la pretensión penal tiene que ver con la contención del poder punitivo, pero no es la contención del poder punitivo, yo diría. Yo diría que es las reglas que estructuran la formulación de la pretensión penal serían más bien una concreción de las garantías constitucionales y en general del entendimiento del proceso como garantía. Y justamente a partir de eso, o sea, yo realmente defiendo esta idea de esta, digamos, esta forma de entender el proceso a partir de, por supuesto, de consideraciones de filosofía del derecho constitucional y de teoría política. Escribí un artículo hace unos meses al respecto. Ahí justamente yo busco qué es lo que opina el doctor Celis, y ahí es bien interesante, en la página 75, por ejemplo, de que él cita a un autor, y esta cita termina de la siguiente manera. Cito la cita que da el doctor Celis, ¿no? El proceso penal es ahora la garantía de la libertad y los derechos del acusado. Yo completamente de acuerdo con eso. Cierra cita de la cita del doctor Celis. Continúa el doctor Celis diciendo que así la función del proceso penal no puede ser exclusiva y de mecánica aplicación del derecho penal, pues tiene también como función declarar la libertad del ciudadano inocente. Con esto voy a terminar. Ese adverbio, doctor Celis, no me llega a quedar claro exactamente si es que, en la opinión de usted y del libro, cuál es realmente la función del proceso, en este caso proceso penal, ya no hablemos de civil, ¿no? ¿Será usted parecería criticando de que la función del proceso penal sea aplicar el derecho penal? Si fuese así, entonces la función es castigar, ¿no? Sino también declarar la libertad, pero vea de que si estamos de acuerdo en que el proceso es garantía de la libertad, entonces un fin como ese sería absolutamente contradictorio con siquiera pensar al proceso penal como aplicación del derecho penal, ¿no? Ni tampoco la función sería declarar la libertad, porque en realidad el proceso penal puede llegar a una sentencia de condena, con ello habrá cumplido su función. El poder punitivo se ha desatado, pero habiendo respetado todas las garantías. Entonces, en este punto concreto, yo más bien sería un pedido de esclarecimiento. ¿Qué es exactamente lo que usted defiende? Eso nomás. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, Renzo. Una provocación bastante fuerte. Muy bien, vamos a dar la palabra a Luis Fernando, por favor, para que hagas tu exposición respecto a este tercer eje temático. Adelante, Luis Fernando. Muchas gracias, doctor Orestes. Sin duda alguna, este ha sido probablemente uno de los capítulos que me han generado mayor satisfacción, porque al igual que el doctor Cavani, comparto en líneas generales lo señalado por el doctor Mendoza,
a lo largo del desarrollo de este tema. Hay algunas afirmaciones, sin duda alguna, que desarrollarlas, ¿no? Sin duda alguna, lo primero que uno llama a la vista, porque además este es un capítulo bastante confrontacional, ¿no? Un capítulo confrontacional porque parte por, primero, poner en su lugar y en su debida dimensión las técnicas de litigación oral, pero no en una crítica ácida hacia las técnicas de litigación oral, sino más bien a diferenciar dos formas de técnicas de litigación oral, dependiendo de la etapa procesal en la que te encuentres. Y claro, él pone énfasis en el sentido de que el gran error de los abogados, a veces de los fiscales, es que tienden a entender que las técnicas de litigación oral solamente sirven para el juicio, es decir, para la confrontación probatoria. Y en consecuencia, utilizan todo el bagaje de estas técnicas para utilizarlo en cualquiera de las etapas. Y claro, es muy diferente irte dentro de un contexto en el cual utilizas mecanismos para actuación probatoria con los interrogatorios, con los contrainterrogatorios, con las objeciones, a un contexto en el cual lo que vas a hacer es, en estricto sentido, ir a discutir el control del requerimiento fiscal, ya sea sea de sobreseimiento o un requerimiento acusatorio. Entonces es distinto. No puedes aplicar esas técnicas a esto. Y segundo, creo que es muy importante, las técnicas de litigación oral son eso, son técnicas. No es la teoría de la litigación oral. No hay teoría de la litigación oral, ni mucho menos. Son simples mecanismos, técnicas, y que nacen de tips. Y lo más curioso es que nacen de tips dentro de un contexto de una familia jurídica distinta a la nuestra y que normalmente está pensado en jurados y nosotros tenemos jueces. Y que si algo tienen esos jurados en estricto sentido es que no saben derecho y nuestros jueces sí lo saben. Entonces, evidentemente, tu receptor de tus técnicas es distinto. Por lo tanto, no puedes utilizarlas como si fuese, digamos, una plantilla para todas las veces. No solamente para el tema de juicio, que tiene sus salvedades, sino que adicionalmente no puedes utilizar las técnicas de juicio para un contexto que está referido a un tema de saneamiento. Primer punto, estoy absoluto y totalmente de acuerdo con el doctor. Hay un segundo punto que sí me ha llamado la atención. Y fíjense, aquí sí quiero hacer una salvedad al respecto. Miren, yo tengo la impresión, pero es una impresión personal de alguien que estuvo imbuido desde la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, que hubo un error de modelo. Y me refiero a lo siguiente. Y creo que muchas veces viene en la perspectiva, y no voy a generalizar porque sería injusto hacerlo, pero sí en muchos de la experiencia en el litigio me ha tocado lidiar con esto. Y es que creo que los jueces de investigación preparatoria no han entendido cuál es su rol. Y lo que no han entendido es lo siguiente. Si tú tomas como decisión otorgar la dirección de una de las etapas más importantes del proceso a una de las partes, estás generando un desequilibrio. Es evidente el desequilibrio. ¿Y para qué sirve el juez? ¿Para ser imparcial, el juez de investigación preparatoria? Yo creo que no es un juez imparcial. La imparcialidad es un atributo del juez de juzgamiento. Ahí lo que le tocaba a este juez de investigación preparatoria era justamente tratar de restablecer el desequilibrio normativamente establecido. Porque claro, lo que tú tienes es a un fiscal, ¿no es cierto?, dentro más o menos de un esquema histórico en el cual el fiscal ya investigaba, ¿no es cierto?, obviamente desde la Constitución del 79, antes de la Constitución del 79, no había Ministerio Público entendido como tal, pero de una u otra manera la investigación preliminar siempre la tuvo el Ministerio Público e investigaba. Lo único que pasó es que la capacidad investigativa del juez llamado instructor se la pasaban al Ministerio Público. Pero miren, esta persona que desde el momento, y no es el momento desde el que acusa, es desde el momento, si ustedes si quieren, basta leer disposiciones de inicio de investigación preliminar, que en más del 50% de las veces ya te atribuyen responsabilidad y le ponen nombre, pese a que la norma te dice que esos actos preliminares de investigación es para más o menos saber qué pasó y más o menos quién estaría vinculado, pero ya de entrada te ponen nombre y apellido y te atribuyen una responsabilidad. Y ni les digo ya en la disposición de formalización de investigación preparatoria, ¿no es cierto? En esa línea de ideas creo que ahí ha habido un problema. Entonces, este juez, que es el mismo, ojo,
Miren, es el mismo que ya se tuvo la oportunidad probablemente de pronunciarse sobre el objeto del proceso, porque ya resolvió pretensiones cautelares, porque ya resolvió prisiones preventivas. Ese es el mismo juez que ahora va a controlar la acusación. Y ahí yo tengo un problema. Creo que ahí el modelo ahí ha fallado, creo que hay un problema que tiene que resolverse de una u otra manera. Y en consecuencia, cuando el doctor Celis, y ahí sí sigo su línea de pensamiento, cuando dice, ¿por qué los jueces de investigación preparatoria, que luego son los jueces de control y acusación, ponen mucho ahínco en el control formal, ¿no? En verificar el incumplimiento de estas formalidades, ¿no es cierto?, de la acusación, que los acuerdos plenarios, más o menos en líneas generales, lo que han tratado de decir es que ahí se controla la debida motivación y el tema de la imputación necesaria, ¿no? Porque ahí sí son muy rigurosos, ¿no? Devuelven y devuelven y devuelven. Entonces, como que a uno le va generando una perspectiva. Y luego de eso tienes un fiscal que no subsana absolutamente nada. Y de repente vas al control material o sustancial y de repente hay un cambio de perspectiva de este juez y lo pasa todo. Entonces hay algo que está mal ahí, hay algo que está mal y esto es simplemente, vuelvo a repetir, no quiero generalizar, estoy hablando de algunas experiencias muy concretas, pero creo que viene por ahí el problema, porque no es posible y no es entendible que haya un cambio tan radical de un juez que le ponga mucho ahínco al control formal, que como muy bien señala el doctor Celis, ¿de qué vale hacer un control formal si tú te estás dando cuenta de antemano de que justamente ya hay causales o defectos o deficiencias insubsanables de tema de fondo, ¿no? Pero bueno, esa es una de las primeras aproximaciones. Entonces, miren, vayamos un poquito más adelante. Vuelvo a repetir acá el otro problema. Y que creo que está vinculado a una de las afirmaciones que hace el doctor Celis y que lo quiero resaltar. Es que el juez de investigación preparatoria que está justamente actuando en sede de control y acusación tiene que tener en claro que es un deber de él de sobreseer cuando no tenga una causa probable de juicio. Y que si eso significa, como muy bien señaló el doctor, digamos, un análisis cognitivo preliminar de la prueba, pues lo va a tener que hacer y no rehuir esa obligación, porque su obligación es sobreseer si no hay causa probable. O sea, no tiene ningún sentido que tú digas, bueno, es que tiene la forma, ya está la forma, ¿no? Y ¿sabes qué? Y luego te pueden decir incluso, mira, no voy a evaluar prueba porque finalmente la evaluación de la prueba es el tercer control. O sea, después de que ya yo he declarado que efectivamente ha pasado el control formal, ha pasado el control material, ahí recién voy a valorar la prueba. ¿En qué sentido tiene que me hagas una valoración cuando ya declaraste que formalmente y materialmente ya hay causa probable? Simplemente, ¿qué cosa? Para seleccionar el material a juicio, porque la verdad es que no le encuentro ningún sentido. Cuando obviamente ese control probatorio tiene que hacerse paralelamente al momento de que estás haciendo el control material. Porque pónganse ustedes a pensar, ¿qué pasa si declara que efectivamente hay suficiencia acreditativa para pasar a juicio? Luego pasa al tercer control, que es el control de los medios de convicción, por llamarlo de alguna manera, ofrecidos, y se encuentra que hay un montón de prueba prohibida. Entonces, ¿qué pasó con la declaración de que materialmente ya todo está bien? Entonces se acaba de tirar abajo una serie del material que justamente, al parecer, sustentaba esa acusación. Entonces ahí creo que hay un problema, creo que hay un problema y que todo parte, y yo creo que ahí sí estoy totalmente de acuerdo con el doctor y incidir mucho en eso, de que hay que cambiar el chip. El juez no tiene que entender que solamente declarará el sobreseimiento en tanto y en cuanto haya contestado este requerimiento acusatorio en esta parte, en este caso la parte imputada, y haya introducido el argumento de sobreseimiento. No, es un deber, y como muy bien dice el código, lo puede hacer de oficio. Y yo creo que no es que lo pueda, lo debe hacer de oficio, es su obligación, porque creo que faltó una norma ahí, y es que si el juez de juzgamiento verifica que le han pasado una causa que marcadamente no era causa probable, debe haber responsabilidad funcional del juez de investigación preparatoria. Creo que esa norma nos solucionaría muchas cosas, cuando entiendan que es un deber, que es una obligación, porque dentro de la misma línea de lo que señalaba el doctor Cabaño, o sea, principio de economía procesal, ¿de qué me sirve que me genere eso? O sea, solamente por el prurito de que, oye, puede haber un tema de impunidad. Sí, pero no hay causa.
Y ojo, no es que haya habido un tema de deficiencia normativa. Este requerimiento acusatorio mal hecho, si es que fuese el caso de que estuviera mal hecho, lo ha hecho un fiscal que ha dirigido, que ha tenido a su cargo toda la investigación preparatoria. No es que la investigación preparatoria haya estado a cargo de un ente imparcial, no, lo ha tenido el propio fiscal. Él ha manejado la incorporación de la prueba, él ha incorporado la prueba. Entonces, si no ha logrado llegar a los estándares que, como bien señalaba el doctor Cabañas, deberían estar expresamente previstos en la norma, pues simplemente el juez debe emitir el sobreseimiento. El otro tema que me ha llamado mucho la atención, sobre todo como abogado litigante, es cuando el doctor señala que los abogados no deberíamos plantear, o sea, nuestro objetivo debería ser cuestionar el requerimiento acusatorio respecto del control material, sustantivo, sustancial, si queremos llamarlo de una otra manera. Pero no deberíamos efectuar observaciones al control, por llamarlo de alguna manera, al control adjetivo, si quisiéramos utilizar este momento, al control formal, porque sería de una u otra manera, señala el doctor Celis Mendoza, coadyuvar o ayudar al contenido de la acusación, porque claro, cuando ocurra que efectivamente vaya el juez de investigación preparatoria, verifique que existe una deficiencia formal, que lo ha notado justamente cuando se le ha corrido traslado a la defensa del inculpado, entonces se lo devolverá y le dará la posibilidad al fiscal de que arregle, obviamente dentro del contexto de que estamos en temas subsanables, sin duda alguna. Lo otro no hay forma, no debería haber una devolución cuando ya estamos frente a supuestos de insusabilidad. Entonces, claro, esto me llama la atención por lo siguiente, fíjese, doctor, porque a veces ocurre y acontece, y esto pasa mucho, cuando estamos en problemas de imputación necesaria. Porque a veces cuando estamos en problemas de imputación necesaria, muchas veces la defensa le pone el énfasis del hacerle el control formal para que se le devuelva al fiscal para que se cumpla con deficiencia de la imputación necesaria, si es que lo entendemos como un tema formal, porque normalmente la judicatura lo entiende de esa manera. Entonces, ahí, ¿qué es lo que acontece? Se hace, y yo recomendaría hacerlo única y exclusivamente cuando se esté seguro que no hay forma que el fiscal pueda arreglar su imputación, porque no hay forma. Y esto ocurre normalmente en supuestos cuando atribuye responsabilidad por responsabilidad objetiva. Caso concreto, el tema de los representantes legales. En línea general, vuelvo a repetir, este es uno de los capítulos que de verdad me ha llenado de muchísima satisfacción y comparto en líneas generales toda la línea de pensamiento del doctor Celis Mendoza. Muchísimas gracias. Qué tarde para más enriquecedora. Y fíjense, esto que estamos presentando solo 3 de los 18 capítulos. Queremos ceder la palabra a Celis Mendoza, por favor, si fueses tan amable, Celis. Tu micro, Celis, por favor. Gracias. Mi agradecimiento eterno en esta levedad del ser, estimado doctor Orestes. Como dije descriptivamente, fue mi maestro hace buenos años y lo sigue siendo. Mi agradecimiento también a las reflexiones del doctor Luis Fernando Iberico desde la teoría y la práctica y las críticas, pero bastante idóneas desde un teórico, un filósofo del proceso. La última apreciación, sí, eso fue clarísimo. No podemos hablar del proceso sino como un instrumento normativo contra poder, no cabe duda. Porque si de pronto pensamos de una manera diferente, pues no hemos avanzado nada. De hecho, eso tiene que ser objeto de alguna corrección de estos iniciales apuntes críticos, porque en definitiva seguramente tendremos que actualizar muchas de las críticas que se han hecho y se van a ver para enriquecer. Entonces se trata, creo, generar un escenario desde la práctica y desde los conceptos. Sinceramente, muchas gracias, doctor Renzo, muchas gracias, doctor Iberico, muchas gracias también, doctor Rory. No, al contrario. Nosotros somos los eternamente agradecidos a ustedes 3, Celis, Renzo y Luis Fernando, por estos alcances tan provocativos, por estos temas de reflexión. El grupo que dirige Celis Mendoza
del Instituto Zaffaroni en estos temas, en estas discusiones matutinas de reflexión, quería hacerse presente a través de Roderick Galdós en este acontecimiento especial. Por eso le vamos a ceder unos 2 o 3 minutos a Roderick para que en nombre de los integrantes del Grupo Zaffaroni expresen algunos alcances. Roderick, por favor. Muchas gracias, doctor Orestes. Un alto honor haber podido presenciar tan ilustrativa charla de tan grandes maestros. Gracias a la Junta Nacional de Colegios de Abogados del Perú, que viene gestando este tipo de eventos que no hacen más que poner en relieve la dignidad humana a través de la defensa de sus derechos fundamentales. Gracias al INCIP, que dirige, que preside tan grandiosamente el doctor Orestes Segarra, gracias al IDEF, al Instituto de Defensa de Derechos Fundamentales Eugenio Raúl Zaffaroni, que dirige nuestro maestro, el profesor Celis Mendoza. Hemos visto a lo largo de toda la discusión, no la discusión, a lo largo de todo el debate, que el tema de la legitimación pasiva no ha sido tan pasivo. Y es precisamente sobre esa base que se han llegado a muchas conclusiones, porque la pasividad no nos lleva a avanzar, sino precisamente la deliberación. Y ponía el doctor Luis Fernando Iberico a consideración el tema de cómo un juez podría saber si la causa es probable o no es probable si no entra a tema probatorio. Y bien aclaró el doctor Renzo Cavani que tendríamos que distinguir claramente entre si existe caudal probatorio, es lo que se hace en las etapas previas a juicio oral, y el resultado de la prueba, que es lo que tenemos después de que estos elementos de convicción han sido sometidos al contraexamen. Bien podemos nosotros traer actas de los policías donde han visto a las personas en actitud sospechosa, que le lleva al juez a decir, bueno, si tenemos las actas, entonces tenemos una gran posibilidad de que el hecho denunciado haya acaecido. Entonces sí vamos a permitir esta legitimación pasiva, porque tenemos las actas. Pero lógicamente cuando ya llegamos al juicio oral, ahí esas actas van a ser contradichas. Y después vamos a ver que entrevistando a cada uno de los policías, cada uno tiene una versión distinta, lo que va a poner en relieve que la supuesta óbice, observación, vigilancia, o incluso la propia diligencia en la que supuestamente se encontraron los bienes delictivos, nunca se realizó. Y va a quedar acreditada la teoría del caso de la defensa. Ahí está la gran diferencia entre verificar al inicio si existe un caudal probatorio y el resultado de cuando ese caudal probatorio es sometido al contraexamen, y ahí recién nace la prueba. Nos ha quedado bastante clara esa gran diferencia que, como ustedes bien pusieron en relieve, al principio genera grandes confusiones. Esa y muchas otras conclusiones más, de las cuales nos hemos visto enriquecidos gracias a la generosidad de ustedes. Muy amables. Permiso. Gracias, Roderick. Y nuevamente, gracias a todos nuestros seguidores, gracias, colegas oyentes de Debate Nacional, a los señores expositores. Muchas gracias por todo y los esperamos el próximo miércoles. Por favor, cuídense. Luis Iberico, Celis, Renzo, Roderick, gracias, muchas gracias.